Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar la segunda actividad técnica, eh, que es de retardo nodal y lenguaje AWK. Para la primera actividad nos piden entrar al applet de retardo de transmisión y propagación y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿bajo qué circunstancias el inicio del paquete alcanza al receptor antes de que su transmisión se haya completado? ¿Ok? Para eso yo utilicé lo que ya aprendimos en clase y los conceptos que habíamos visto de DTrans y de PROG, eh, para responder las preguntas, ¿ok? En este caso tenemos que para la primera pregunta es cuando DTrans es mayor a DPROP. Y bueno, aquí lo justifiqué matemáticamente y lo podemos ver en el applet. Aquí tenemos 100 bytes de packet size, eh, 100. Tenemos también un megabyte por segundo. Y bueno, vamos a ver que antes de que termine de transmitir o del DTrans, de poner todo el paquete en el enlace, el primer bit ya va a estar llegando al otro lado, ¿ok? Entonces eso justifica nuestra respuesta. ¿Ok? Es cuando DTrans es mayor a DPROP. Después, ¿qué relación hay entre DTrans y DPROP? Permitirá que el paquete ocupará enteramente el enlace, es decir, que el primer bit del paquete se encuentre justo llegando al extremo del enlace y que el último bit haya apenas abandonado el transmisor. Y la configuración que se necesita es que DTrans sea igual a DPROP, ¿ok? Aquí en el applet utilizamos unos valores que más o menos nos llevan a un DTrans igual a un DPROP. Por las limitaciones del applet no se puede llegar exactamente a un valor igual, pero bueno, es muy parecido. 40 milisegundos o 35.7 milisegundos, ¿no? Que son casi lo mismo. Incluso lo podemos ver en el applet. Aquí vamos a cambiar el packet size a 500 bits y vamos a cambiar el rate a 10, me parece que era, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que casi cuando el primer bit está del paquete está llegando al otro extremo, el último bit está saliendo, ¿ok? Ay, 500 bits, era 100 aquí, una disculpa, ahora sí. Listo. Cuando el primer bit está llegando al otro lado, el último está saliendo, ¿ok? Y bueno, para la tercera pregunta, explique el concepto del producto del retardo por el ancho de banda RX, R por dprop. Utiliza el applet para la configuración que eligió en el inciso anterior. ¿Cuál es el ancho de cada bit en metros? ¿Ok? Para eso utilizamos un poco de matemáticas, simplemente se hace la multiplicación de R por dprop, nos da 3570 bits y luego, por otro lado, calculamos la longitud de cada bit dividiendo la velocidad de propagación entre el rate. Eso nos da que cada bit es de 2.8 metros. Después sabemos que el enlace mide 10 kilómetros y que cada bit mide 2.8. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar que puede haber hasta 3571 bits en el enlace, ¿ok? Que se parece mucho a lo que habíamos calculado, 3570 bits, ¿ok? Digamos que son iguales, aunque nos pasamos por uno, ¿no? De esta forma, podemos decir que el producto del retardo por el ancho de banda, R por dprop, representa la cantidad de bits que puede haber en el enlace al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, pasamos a la segunda actividad. Aquí utilizamos otro applet, que es el de fila de espera y pérdidas. Ujú. Que es el que tenemos aquí, que ya estábamos haciendo algunos ejemplos. eh, y nos preguntan que en qué casos no se forma una fila de espera y explique. ¿Ok? Aquí la respuesta es que para el caso donde lambda es menor a mu, eh, o
digámoslo en palabras, es que se atienden o se sacan más paquetes de los que llegan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una lambda de 500 y una mu de 1000, ¿ok? Vamos a reiniciar el applet y veamos qué sucede. Aquí tenemos una lambda de 500 y una mu de 1000. Y nosotros dijimos que cuando lambda fuera menor a mu, no va a haber fila de espera. Y como vemos aquí, pues no se llega a formar una fila de espera, ¿ok? Y si lo dejamos corriendo durante mucho tiempo, pues no vamos a tener una fila de espera, ¿ok? Se atienden a los paquetes o se sacan más rápido de lo que llegan. Mm. Luego nos preguntan que qué configuraciones provocan pérdidas en la fila. Y la respuesta es que cualquier configuración donde lambda sea mayor o igual a mu. Igual, aquí hay que agregar el igual. Provocará pérdidas, ¿ok? Eh, y bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, si aquí cambiamos nuestra mu, tendríamos una lambda de 500, que es la más grande que nos deja el applet, y ponemos una mu de 350 paquetes, reiniciamos y lo dejamos corriendo mientras vemos la siguiente pregunta y regresamos para ver si se hizo una fila o hay pérdidas incluso, ¿no? ¿Para qué casos el retardo de los paquetes en la fila de espera tienden a infinito? ¿Ok? Esto lo podemos responder con una gráfica donde en el eje de las X tenemos arrow, que acá arriba lo tenemos definido como que rho es igual a lambda entre mu. Y bueno, yo lo traduje aquí como que rho es qué tan ocupado está el servidor, ¿ok? Entonces, cuando esa relación entre lambda y mu esté muy cercana a 1, el DQ va a tender a infinito, ¿no? Incluso lo vemos aquí. Aquí hicimos igual el cálculo de rho en el primer inciso, donde teníamos 500 y 1000, y esto nos da 0.5, ¿ok? Entonces tenemos una rho que es menor a 1, donde no va a haber filas, ¿ok? Y el DQ se va a mantener por acá, ¿ok? Aún no va a llegar a infinito. Mientras la rho se aproxima más a 1, el DQ va a tender a infinito, ¿ok? Entonces, para los casos donde lambda sea igual o mayor a mu, pues vamos a tener una rho que es igual a 1 o incluso mayor, y el DQ se va a ir a infinito, ¿ok? Después, para la tercera parte, tenemos notación de ingeniería y notación de prefijos. Aquí simplemente lo que hay que hacer es pasarlo todo a kilos, a milis, a megas, a picos y demás notación que se usa en ingeniería, ¿ok? Y también lo tenemos en notación de prefijos, donde tenemos por 10 a la 3, por 10 a la 6, por 10 a la 12, ¿ok? Simplemente son igualdades que se van haciendo. Y bueno, para no tomar más tiempo del video y que el video sea corto, eh, lo muestro aquí. Incluso pego el archivo en la tarea para que se pueda revisar con más calma, pero aquí tenemos básicamente lo que se hace en el punto 3, ¿no? Pasar a kilos, milis, megas, picos y demás, como les decía, ¿ok? Y bueno, ya para la última parte tenemos el lenguaje de programación AWK, eh, donde nos piden hacer ciertas cosas trabajando con un archivo que tenemos aquí. Yo lo descargué y lo tengo en el escritorio como ex1.txt, ¿ok? Y bueno, trabajé en Git para poder hacer lo que se nos pedía. Lo primero que hice fue entrar al escritorio, que es donde tengo el archivo, después leer si
el archivo estaba ahí, aquí ya lo vemos, que está aquí. Y después, pues leí el archivo o le dije a JIT que nos mostrara lo que tenía el archivo, lo que contiene, y aquí nos imprimió todo lo que es el archivo, ¿ok? Este es el archivo completo, como lo vemos también acá en el navegador, ¿ok? Y después, pues fuimos cumpliendo los puntos que nos pedía la actividad técnica. Para el primer punto nos pide imprimir todos los renglones que contengan redes en la segunda columna, ¿ok? Y bueno, aquí lo que se hace es utilizar AWK, el signo de pesos 2, que es la columna 2, y cuando sea estrictamente igual a redes, lo imprime, ¿ok? Y es lo que vemos aquí, imprime todos los que tienen redes, que son 3. Después, para el segundo nos pide devolver la suma de todos los valores de la columna 3, ¿ok? Y aquí utilizamos AWK y luego cuando la suma eh, en la columna 3, ¿ok? Vamos sumando y luego al final, pues simplemente imprimimos suma, ¿ok? Que es lo que vemos aquí, que es 34.262. Lo que hizo fue sumar todos los de la columna 3, como vemos aquí, y los guardó en suma y los imprimió, ¿ok? Para el 4 nos pide no, devolver, para el 3 nos pide devolver el valor mínimo de la columna 4, ¿ok? Aquí lo que hicimos fue establecer al primero de la columna como el mínimo, ¿ok? Mínimo igual al primero. Después fuimos comparando con el siguiente. Y si era menor, se guarda en mínimo y así. Fuimos comparando, se guardaba el menor en mínimo y al final simplemente imprimimos el mínimo y nos da el -15, ¿ok? Después nos piden imprimir la columna 3 y la columna 4, ¿ok? Para eso solo utilizamos un print, aquí lo tenemos. Print, signo de pesos 3, coma, espacio, signo de pesos 4, y eso nos imprime la columna 3 y la columna 4. Para el siguiente nos piden imprimir los renglones que contengan C en la columna 1. ¿Ok? Para eso, lo que hicimos fue simplemente AWK, la columna 1, donde sea estrictamente igual a C. ¿Ok? Y bueno, aquí nos imprime todos los que tienen C. Ajá. Después, para el siguiente, nos piden imprimir la suma de los elementos de la columna 3 y de la columna 4. ¿Ok? Para esto, pues simplemente hacemos print columna 3 más la columna 4 y ya, nos va imprimiendo la suma. ¿Ok? Aquí está la suma de cada fila y la imprime. Y para el último nos pide imprimir el promedio de la suma de la columna 3 más la columna 4. Aquí lo que hicimos es asignar a suma, pues la suma de la columna 3 y la columna 4, ¿ok? Después los fue guardando en suma y también se utilizó un contador n que contaba el número de filas y al final lo único que hizo fue imprimir la suma entre el número de filas y de esa forma sacamos el promedio. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Ah, bueno, importante también que hay que decirle de dónde, ¿no? Cada instrucción hay que decirle de qué archivo. Aquí es el ex1.txt y si vemos en todas las instrucciones que le dimos, al final le decimos ex1